bien, continuamos con programación CNC, macroprogramación. Y vamos a ver ahora lo correspondiente a saltos con condiciones o saltos condicionales. Saltos condicionales. Conocemos que una de las capacidades macro es la utilización de saltos en las secuencias de programación. La utilización de los saltos en la programación EIA-ISO tiene la ventaja de que, aunque sea un conjunto de bloques nuestro programa, sea posible leerlo en un orden diferente al que fueron escritos. Logra además que el control pueda decidir por su cuenta cuándo saltar y cuándo no, dependiendo de la condición que se le indique, ¿sí? Entonces, esta función de los saltos condicionales hace que nuestro control adquiera la capacidad de decidir cuándo utilizar una secuencia de programación o cuándo utilizar otra que sea diferente. Puede tener opciones, ¿sí? Dependiendo de alguna variable que cambie su valor de acuerdo al proceso. Vamos a aprender cómo es que se hace estos saltos condicionales. Esta función hace al programa capaz de realizar un monitoreo de alguna condición y reaccionar de manera inteligente al estado de la condición, ¿no? En este caso la condición nosotros la vamos a establecer como una variable. Esto resulta en una enorme ventaja, ya que hace que un mismo programa pueda servirnos para procesar piezas que pueden tener diferentes condiciones, medidas, formas, etc. ¿Sí? Esto nos ayuda porque un solo programa nos puede servir para diferentes tipos de piezas o para diferentes modelos del mismo tipo de pieza. Esta capacidad se logra con el uso de los saltos condicionados. Saltos condicionales. Los saltos condicionales son, como su nombre lo indica, un cambio probable en lo que respecta a la ejecución de los bloques del programa. ¿Por qué decimos que es probable? Porque depende de una condición cambiar la secuencia del programa o no cambiarla. El cambio depende de que se cumpla o no cierta condición, que obviamente involucra a una variable. O sea, para que nuestra computadora pueda monitorear alguna condición, el programador la tiene que establecer como una variable. Entonces, lo que va a estar monitoreando va a ser dicha variable. La ejecución del programa no sigue, por tanto, la secuencia de cómo están escritos los bloques. O sea, no va en forma de lista como los programas convencionales, sino que se basa en los números de línea o números de bloque, junto con una instrucción macro especial para determinar el orden de ejecución. Es algo parecido a los saltos incondicionales. Y a esta instrucción depende del valor que tenga la variable que elijamos para monitorear, ¿sí? Es como los saltos incondicionales, solamente que aquí va a depender si salta o no salta de una variable que se tiene que monitorear o se tiene que ver cuál es su estado. La instrucción para saltos condicional es if, que significa sí. Luego viene el argumento. El argumento es una variable que es la que vamos a monitorear. En este caso es la número 1. Luego viene el comparador lógico. En este caso es EQ, que significa igual. Y el valor con el cual vamos a comparar nuestra variable. En este caso le estoy poniendo 0 en este ejemplo. Y luego goto 10. Goto 10 significa vaya a 10 o a la línea número 10. Esto es en los controles Fanus. En los controles Okuma es más o menos la misma estructura, con la diferencia de que para indicar el número de líneas se le antepone la literal N. Entonces goto N10. Pero en sí es más o menos lo mismo en ambos tipos de controles, ¿sí? Entonces esta es la instrucción que vamos a utilizar para los saltos condicionales.
Saltos condicionales. La instrucción es if, luego entre corchetes se pone el argumento. El argumento va a contener a una variable, que es la que vamos a monitorear, a un comparador lógico, que en este caso es EQ, que significa igual, y a un valor o a otra variable que va a servir de punto de referencia para comparar la variable que estamos monitoreando, ¿sí? Y luego la acción, en caso de que se cumpla este argumento, la acción va a ser saltar a la línea 10, goto 10, ¿sí? Entonces, if es la instrucción condicional. Entre corchetes es el argumento condicional. Todo esto es el argumento condicional, es donde vamos a establecer la condición. La número 1 va a ser la variable monitoreada. Puede ser también una macro, o sea, una cuenta, o un valor directo, ¿sí? EQ es el operador comparativo. 0 es el valor de referencia. Puede ser también una variable o una macro. O sea, es decir, podemos comparar una variable con un valor directo, como en este caso. Podemos comparar una variable con otra variable. Podemos comparar un valor directo con una variable o un valor directo con otro valor directo, que lo cual no tendría mucho sentido, pero se puede hacer. O podemos comparar dos macros o fórmulas que nos arrojen un resultado en forma de valor y se pueden comparar, ¿sí? Los operadores comparativos, los que podemos utilizar son EQ, que significa igual que, quiere decir que son dos cantidades iguales. NE, que significa diferente que, quiere decir que necesariamente para que se cumpla el argumento deben ser cantidades diferentes. LT, que significa menor que, quiere decir que la variable que estamos monitoreando tiene que ser menor al valor de referencia. LE, menor o igual, puede ser menor o igual. GT significa mayor, quiere decir que la variable que estamos monitoreando debe resultar mayor que el valor de referencia. O GE, que significa mayor o igual, ¿sí? Entonces, estos son los operadores lógicos o operadores comparativos que se deben utilizar en la instrucción para indicar un salto con condiciones o un salto condicional. Saltos condicionales. En un programa ya sabemos que es una lista de instrucciones. Entonces fíjense cómo se van escribiendo bloque a bloque, pero llega el punto en que se empiezan a introducir instrucciones para un salto. En este caso, por ejemplo, si la 505, no sabemos aquí cuánto tiene, qué valor tiene la 505, es igual a 6, se va a ir a la línea 71. Entonces, de aquí brincaría directamente a la 71 y ejecutaría lo que dice en esa secuencia, ¿sí? Al terminar de ejecutar esa secuencia, pues acá tiene un salto incondicional y se va a la 75, que es el final de la secuencia en este caso, ¿sí? Entonces, esta serie de bloques son instrucciones condicionales que le están diciendo de una serie de valores que puede tomar la variable 505. Entonces, dependiendo del valor que tome, es la línea a donde va a saltar. En este caso, este programa va a saltar todas a la 71, ¿no? Pero podemos tener este ejemplo de acá, por ejemplo. La 505 es igual a 9, va a la 73, o si es igual a 10, va a la 73. ¿Qué quiere decir? Que si no es ni 9 ni 10, en lugar de ir a la 73, va a agarrar este bloque y posteriormente va a salir a la 75. Entonces es así como se ven las instrucciones condicionales, de saltos condicionales en un programa EIA con capacidad macro. Vamos a intentar mostrar exactamente cuál es el funcionamiento de un salto condicional en una pequeña demostración, ¿sí? Ok, aquí en este pequeño simulador ya tenemos montado un programa donde vamos a ver cómo funciona el salto
condicionado o condicional. Y para ello, fíjense, vamos a utilizar una variable, en este caso va a ser la número 100. Aquí yo le estoy poniendo a la variable número 100 el valor de 0, ¿sí? Y entre paréntesis, ya saben que entre paréntesis significa que es una nota para el programador. Le estoy diciendo que 0 significa que solo quiero carear mi pieza. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que hacer mi programa de tal manera que si yo le pongo cualquier otro valor a esta variable ahí, ¿sí? El programa no solamente tiene que carear, sino que me tiene que también maquinar. Entonces va a tener dos opciones, solo carear o carear y maquinar. Entonces vamos a iniciar con solo careado. Vamos a ejecutar el programa para que vean cómo está estructurada o cómo funciona el salto condicional. Le vamos a poner single block a nuestra máquina para ir viendo cómo va ejecutándose el programa bloque a bloque, ¿sí? Entonces vamos a darle ciclo. Fíjense cómo en pantalla va saltando. Ahí ya leyó el valor de la variable que vamos a monitorear. En este caso es la número 100. Y ya leyó que vale 0, ¿sí? Va a ejecutar los comandos que siguen, que son los de el encabezado del programa, la herramienta, el offset de trabajo, y va a realizar el primer movimiento. Hasta ahí todo va normal. Parece como si fuera un programa convencional. Vamos a acercarnos un poco para que se note la diferencia. Ahí está. Ahí están otra vez. Entonces, hasta este momento nuestro programa se acercó a la pieza porque va a hacer un trabajo. Va a empezar a girar. Aquí ya está girando nuestro spindle. Y vamos a darle, se acerca a la cara, que en este caso yo la tengo ajustada en 0. Y va a ser el careado. Recuerden que yo le puse 0. Quiero que solo caree mi programa. Entonces va a ser el careado. Ahí estamos careando ya. Perfecto. Y aquí es donde entra el salto condicional. La siguiente instrucción dice: si la número 100 es igual a 0, vete a la línea número 2. La línea número 2 es la salida, ¿sí? Entonces, como efectivamente yo le puse el valor de 0 a la número 100, el programa va a saltar a la número 2 y se va a ignorar todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense, ahí ya leyó la instrucción. Dice, ¿qué tengo que hacer? Saltar. Salta la número 2 y le ejecuta lo que tenga en la número 2. Muy bien. Y termina nuestro programa, ¿sí? Ahora vamos a ver la segunda opción que tiene nuestro programa. ¿Qué tengo que hacer? Entonces simplemente a la variable que estamos monitoreando cambiarle el valor. Aquí le voy a poner igual a 1. Alter. Entonces ya no es 0. Quiere decir que ya no se va a cumplir que el 0 sea solo careado. Yo quiero que haga careado y maquinado, que es para lo que está hecho mi programa. Entonces ahora vamos a ejecutarlo igual. Fíjense, va a ejecutar bloque a bloque. 1. Ahí ya leyó mi variable, pero ahora tiene el valor de 1, ¿sí? Quiere decir que no solamente voy a carear, sino que yo quiero que haga algo más aparte del careado. Lee el encabezado tal como va, la herramienta. Se va a acercar la máquina. Bien. Va a empezar a girar, igualito que hace rato. Se acerca a la cara, 0. Y va a hacer el careado que yo tengo. Va el careado. Muy bien. Ya careamos. Ahora va a leer la condición o el salto condicional. Dice, si la número 100 es igual a 0, vete a la 2. Pero en este caso ya no es igual a 0. Entonces ya no se va a ir a la 2. Como ya no se cumple, ya no se va a la 2, sino que va a ejecutar los bloques que continúen. Eso lo va a hacer cuando no se cumpla nuestro argumento. Entonces, ahí ya leyó la condición, ya se dio cuenta que el argumento no se cumple, por tanto no va a saltar a la línea número 2, sino que va a ejecutar lo que sigue. Y ahí está, se posiciona, hace un pequeño bisel, el maquinado exterior, ¿sí? Y por último, al terminar la ejecución ahí, el siguiente bloque va a ser la salida y la terminación de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que trabaja el salto con condiciones, ¿sí?
el salto con condiciones, ¿sí? Es la forma en que trabaja, ¿sí? Dependiendo de la condición, va a saltar a la línea número 2 o a la que le pongas, o no va a saltar y va a continuar ejecutando como venía los bloques. ¿Estamos? Ya está.